relacionados teóricamente a muchas patologías y nuestro diagnóstico primario o nuestra primera sospecha no será pensar en un cáncer. Bueno, las imágenes son lo que nos van a brindar una mejor caracterización del tumor y ya de un punto de vista, al obtener la biopsia con anatomía patológica, el estudio molecular y genético, bueno, nos otorga una mayor diferenciación de la tumoración. Y bueno, lo que respecta a la biopsia tisular, con respecto a lo que es la biopsia líquida, es lo que nos va a ampliar en el futuro como método diagnóstico un mejor diagnóstico y más temprano. Hablando específicamente de los tumores de esófago, tenemos que decir que la disfagia es el síntoma principal, es el síntoma que nos tiene que llevar a la sospecha, porque es un signo, o un síntoma, perdón, característico, no tan frecuente como lo es el dolor. Entonces, la disfagia, la presencia de disfagia nos tiene que llevar a la sospecha de un tumor a nivel esofágico. Am, Cuando la luz es obstruida en más de 2/3, es cuando nos va a brindar una clínica más florida, más extensa. Em, la particularidad en estos casos a nivel esofágico, a diferencia de lo que ocurre en general, es que la gran mayoría de los tumores a nivel de esófago son de tipo maligno. En general, estos tumores malignos del esófago representa el 1% de todos los tumores de nuestro cuerpo o de todos los tumores descritos. Em, Hay factores que están relacionados al cáncer de esófago, como es el esófago de Barrett o bien el reflujo gastroesofágico, el carcinoma epidermoide, que es por cierto el cáncer más frecuente en los 2/3 superiores, está muy relacionado al tabaco y al alcohol, mientras que el adenocarcinoma es el tumor de esófago más frecuente, pero en el tercio inferior, ¿no? Muy cercano a la unión esófago-gástrica, y eso tiene que ver por el cambio de epitelio, ¿no? El epitelio en los 2/3 superiores es un epitelio estratificado, plano, no queratinizado, por lo tanto, el cáncer más frecuente a este nivel va a ser el escamoso o también llamado epidermoide. Mientras que a nivel de la unión gastroesofágica y claro, también a nivel del estómago, el epitelio ya se vuelve simple, cilíndrico, en algunas localizaciones medio cúbico, glandular, ¿no? Y esto está relacionado a la expresión de un cáncer de tipo de adenocarcinoma. Am, para hablar de los tumores esofágicos de tipo benignos, son infrecuentes. La mayoría es un origen del mesénquima, o sea, no es epitelial, sino es de origen mesenquimatoso, mesodérmico, podemos decir. Generalmente son asintomáticos y usualmente el diagnóstico va a ser de forma incidental por medio de estudios endoscópicos de otra patología o sospecha de otra patología y bueno, se encuentra un tumor de este tipo. La disfagia, como habíamos comentado, va a aumentar de acuerdo al crecimiento del tumor y puede estar asociado a hemorragias si estos están presentes con úlceras a nivel tumoral. Entonces acá tenemos un cuadro, habíamos dicho que los no epiteliales, específicamente los mesenquimatosos, son los que tienen un componente, perdón, una frecuencia mayor, como son los GIS, que son los tumores estromales, los leiomiomas o los schwannomas también están ubicados en este grupo. También tenemos de origen vascular, como los linfangiomas o hemangiomas, y por otro lado tenemos los epiteliales, que ya pues obviamente están ubicados a nivel del epitelio propiamente, que es el papiloma, los pólipos, adenomas y quistes. Acá tenemos una imagen característica de un papiloma a nivel esofágico, un GIS, que si somos un poquito más acuciosos, vemos que es un tumor que como que viene de adentro, ¿no? Como que la parte superficial, lo que respecta a lo que es el epitelio esofágico, no se ve muy tomado, no se ve íntegro, pero sí se aprecia una lesión que empuja, ¿no? Algo de adentro.
y es que está ubicado a nivel submucoso. Con una radiografía contrastada se puede también objetivar lo que es un leiomioma, el corte, ¿no? A nivel de la luz del esófago. En cuanto a la malignidad, la mayoría, en este caso, sí se origina a nivel del epitelio, a diferencia de los benignos. Acá sí es epitelial. Y lamentablemente los diagnósticos se caracterizan por estar en estadios avanzados, mayormente en personas que están por encima de los 40 años, y en general es un poco más frecuente en varones. Si hablamos de mayor porcentaje del estirpe tumoral maligno, el principal cáncer va a ser el de células escamosas, que también se denomina carcinoma epidermoide. Estos se van a ubicar en un 50% en el tercio medio, 35% en el tercio superior, siendo este el grueso, ¿no? 85% en los 2 tercios superiores, podríamos decir, pero sí, también pueden haber tumores escamosos en el tercio inferior, solamente en un 15%. Los adenocarcinomas, el 90% en el tercio inferior, ¿no? Es el más frecuente a nivel del tercio inferior. Esto es importante. Hay factores de riesgo que están relacionados de acuerdo a estas dos variantes más importantes del cáncer de esófago, y como vemos, el tabaco y el alcohol para el escamoso, el esófago de Barrett, la enfermedad de reflujo gastroesofágico, y por ahí un poco también lo que es la obesidad, junto con, bueno, la parte de radiación, pero básicamente estos tres factores, y esto claramente porque está de localización en el tercio inferior. Luego tenemos también lo que es la expresión del adenocarcinoma básicamente a nivel del tercio inferior, les decía, relacionados a la presencia del esófago de Barrett y al... Después hay otros factores de riesgo también importantes en el carcinoma escamoso, como es la ingesta de cáusticos, bueno, ¿no? De este tipo de origen químico, eh, y otras características que también pueden estar relacionadas a este tipo de tumor escamoso, que por cierto es el más frecuente. Clínicamente, la disfagia es una disfagia de tipo insidiosa, lenta, progresiva, que primero se hace a sólidos y después a líquidos. Cuando la disfagia se instaura, estamos frente a estadios avanzados por lo general. La pérdida de peso, la hipersalivación, la halitosis es también signos y síntomas que están relacionados. Una sensación del pase de bolo alimenticio con una quemazón o un ardor, los eruptos dolorosos también son síntomas que tenemos que tener presente. Y claro, no olvidar que dentro de este síndrome tumoral pueden haber también expresiones a nivel sistémico a distancia o también los paraneoplásicos. Esto ya son imágenes tomográficas de un tumor de esófago con obstrucción de la luz esofágica a nivel de tomografía o radiográfico. Y vamos a pasar a lo que son del estómago, donde tenemos síntomas inespecíficos. Acá se vuelve un poquito más difícil que incluso que el esófago. La epigastralgia vendría a ser el síntoma más común de característica urente, y eso va a depender de la ubicación del tumor a nivel gástrico, del tamaño y también de la etiología. Para hablar un poco de los que son de origen benigno, tienen origen epitelial, mesenquimal, neuronal, representa hasta el 5% de todos los tumores gástricos, es decir, también en los tumores benignos son los menos frecuentes. La mayoría mantiene comportamiento de tipo benigno, y eso es importante. Cuando se descubre un pólipo, se tiene que utilizar la clasificación de llamada, que está del 1 al 4. En el primer tipo está la formación a nivel de su mucosa, ¿no? Donde es factible la resección quirúrgica, ¿no? Es una lesión
ligeramente elevada, como ven en el gráfico resumido del lado izquierdo, ¿no? Es una lesión ligeramente elevada. Luego ya tenemos la de tipo 2, que es una formación sésil, eh, es decir, que no tiene un tallo como tal, pero es un poquito más elevada que la anterior, pero no cuenta con tallos, como un cerrito más pronunciado. Aún lo que se puede practicar es la resección endoscópica completa de esta lesión, una polipectomía, ¿no? Lo que se denomina. El llamada 3 es una lesión, digamos, sésil, pero ya tiene un poco una formación ya de tallo o de pedúnculo muy, muy primitiva todavía. Y la de tipo 4 ya es clásicamente pediculada, ¿no? Con tallo. Se puede también resecar, ¿no? Y de hecho tienen en todas las variantes del llamada mandar la muestra a anatomía patológica, porque aunque estas lesiones puedan tener una apariencia benigna, ¿no? Polipoidea, debe descartarse el origen maligno. Dentro de los tumores benignos tenemos aquellos que no tienen una posibilidad de transformación neoplásica, mientras hay otros que sí, como el adenoma. Pero los primeros, que no son los no neoplásicos, que es el 90%, tenemos los que se conocen como hiperplásicos, pólipos glandulares fúndicos, pólipos amartomatosas y fibrosos inflamatorios. Estas variantes pertenecen al grupo no neoplásico, que es el más frecuente dentro de los benignos. En general, si tenemos que hablar de cáncer, y en este caso del cáncer gástrico, tenemos que recordar que el cáncer gástrico es uno de los cánceres más importantes a nivel mundial y que a nivel nacional, em, si nosotros juntamos hombres y mujeres en todas las edades, tendríamos que ponerlo en el primer lugar de la mortalidad por cáncer. Si bien no es el cáncer más frecuente, pero vean la diferencial entre la barra celeste, que es la incidencia, y la roja, que es la mortalidad, ¿no? Es una diferencia muy pequeña en comparación a la próstata o al cáncer de mama, que en la actualidad, gracias a los avances de la terapéutica oncológica, ha mejorado mucho lo que es la mortalidad, pero lamentablemente en el cáncer gástrico no ha habido ese avance en paralelo a estas patologías, por lo tanto, aún muestra una larga mortalidad y por eso cobra una real importancia para nuestro medio. Además de eso, tenemos factores etiológicos relacionados como son los ambientales, con la presencia de Helicobacter pylori, el bajo consumo de lo que son frutas, verduras, la sal y los nitritos es un factor también adverso para este tipo de neoplasia. Genéticamente está relacionado a las personas con grupo sanguíneo A, como tener una mayor predisposición. Y existen otros tipos de enfermedades como la de Menetrier, la anemia perniciosa, los adenomas, la exposición ocupacional, que también son factores etiológicos presentes. Em, la localización de los cánceres gástricos, en la gran mayoría, se van a ubicar a nivel antropilórico, con un 50-60%, el cardias en un 25% y el resto van a estar distribuidos entre el cuerpo y el fondo. Son más frecuentes de que aparezcan a nivel de la curvatura menor que en la curvatura mayor. Y también podríamos clasificar, y esto lo vamos a ver creo más adelante, sí, acá, con la clasificación de Borman, que nos va a caracterizar los hallazgos de un cáncer gástrico, ¿no? En el Borman tipo 1, y vean cómo se escribe Borman, para que luego lo escriban de manera correcta también, es el poliposo, el Borman 2 es ulcerado, el 3, además de ser ulcerado, es infiltrante, y el Borman 4 es infiltrante difuso, lo que se conoce como una linitis plástica, que es como una situación del epitelio acartonado, duro.
Estos son hallazgos endoscópicos. El gastroenterólogo, en este caso, al realizar este estudio endoscópico, y al encontrarse con una lesión sospechosa de cáncer, debe colocar, y lo hacen de esta forma, el Borman, ¿no? La clasificación de Borman de la lesión. Un Borman 4 clásicamente es un Borman que ya tiene una alta sospecha de ser un cáncer. Y esto también va por el grado de sospecha y am, la experiencia del gastroenterólogo para poder clasificar y otorgarle una mayor probabilidad de ser un cáncer. No confundir esta clasificación de Borman, que es del 1, 2, 3, 4, con el estadio clínico de una enfermedad de cáncer gástrico. Cuando hablamos de estadios clínicos, yo lo vamos a hacer de acá en un par de años cuando hagamos oncología, el estadio clínico nos representa la extensión de la enfermedad más allá del órgano primario, es decir, más allá del estómago en este caso. Un estadio clínico 4 es un paciente que tiene un cáncer gástrico, por ejemplo, con metástasis pulmonar, metástasis cerebral o hepática, ¿no? Pero ahí nos está dando una característica de extensión de enfermedad por lo del estadio clínico. Acá, en el Borman, es solamente una descripción endoscópica de la lesión gástrica. No necesariamente y claramente un Borman 4 va a ser un estadio clínico 4. Podría ser un estadio 1, 2, dependiendo de la extensión. Muy bien. Acá es una imagen de un Borman 3, cómo se ve y cuál es su representatividad a nivel de la tomografía. Como ya hemos dicho, un Borman 3 es una lesión que está ulcerada, pero a la vez también se determina una infiltración, ¿no? Con un engrosamiento de la pared gástrica donde está reflejada la flecha. No todos los tumores gástricos van a ser epiteliales, que de hecho son los más frecuentes, el adenocarcinoma a la cabeza, sino también de tipo estromal o mesenquimatoso, como son los GIS, ¿no? Los GIS malignos, que se resultan complicados al momento de diagnosticar, ya que la endoscopía muchas veces no llega a la zona del mesénquima, no llega a la zona submucosa y por lo tanto no llega a tener una biopsia de esa lesión. En cuanto al intestino grueso, em, de tipo benigno, los tumores de tipo benigno son pólipos colónicos, también llamados adenomas. La causa es desconocida, pero hay una predisposición familiar, generalmente es asintomática, pueden ser sangrantes y allí nos ayudará la prueba de Téveno, el test, ¿no? De sangre oculta en heces. Y el diagnóstico básicamente es colonoscópico, ¿no? ¿En quiénes hacer la colonoscopía? En mayores de 45 años con sangrado, en la historia familiar de poliposis, ¿no? Pacientes que tienen historia de familiares cercanos con pólipos, o en el propio paciente que tenga un antecedente de haber sido resecado algún pólipo. Estos pacientes deben tener un control por lo menos cada 5 años. La finalidad terapéutica en este caso es la extirpación completa de la lesión para evitar el riesgo de la malignización. Los pólipos pueden ser elevados, que también se conocen como pediculados, o planos, que son los sésiles, sin pedículo, sin tallo. No todos los pólipos tienen un riesgo de malignidad y eso va a depender de las características, de la ubicación, pero en todos los casos, cuando encontramos un pólipo a nivel de una colono, se debe intentar la resección completa y de todas maneras esto mandarlo a anatomía patológica para ver si la resección ha sido también de tipo completa, ¿no? El crecimiento, la secuencia de un adenoma puede transformarse en un carcinoma, pero en largos años, ¿no? Estamos hablando de que le tomaría 7 a 10 años para transformarse en un cáncer como tal, en un cáncer ya infiltrante, lo que se conoce como carcinoma, ¿no? Que es un cáncer, a partir de un epitelio normal y con cierta positividad para algunas mutaciones genéticas
que en la actualidad también nos están sirviendo para fines terapéuticos, ¿no? Cada vez se avanza más en lo que es el tratamiento oncológico y ya nos permite, en algunos casos, no en todos, tener como un estudio target, un estudio blanco eh, a este tipo de mutaciones. En el caso de la malignidad, el carcinoma colorectal, en ambos esos está presente en todas las edades, viene a ser el tercero en incidencia a nivel mundial y en el Perú no deja de ocupar un puesto importante, que es el cuarto en incidencia y mortalidad. La mayoría deriva de un pólipos adenomatosos, la mayoría, esto en el tiempo, en los años. El 5 a 10% están causados por alteraciones genéticas que son heredadas. El gen que más se relaciona a este tipo de neoplasia de colon es el gen APC, que está presente en estas poliposis adenomatosa familiar, también poliposis colónica familiar, ¿no? Que es el síndrome de Gardner, ¿no? Este gen que viene de las siglas en inglés, pero que es un pólipo colónico adenomatoso, ¿no? Son las que están más comúnmente relacionadas a esta patología. Ahora, hay factores que también están relacionados como la edad, ¿no? A mayor edad, hay una mayor probabilidad de hacer cáncer, la presencia de los adenomas como un antecedente y también la enfermedad inflamatoria intestinal se ha visto relacionada a este tipo de patología. Eh, no solamente eso, sino también el tipo de alimentación, la grasa animal, ya habíamos dicho, los síndromes hereditarios, las enfermedades inflamatorias intestinales, ¿no? La colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, también la bacteriemia por este tipo de Streptococcus bovis, el consumo del tabaco, que actualmente se le da ya eh, una mayor probabilidad de desarrollar este tipo de enfermedad. Clínicamente hay estenosis de la luz, salen las heces encintadas, puede haber sangrado por estas ulceraciones. Esto va a llevar a un síndrome anémico, a fatiga, bueno, a todos los síntomas generales relacionados a la anemia, a la pérdida de peso, a un síndrome también paraneoplásico que hay que tener en cuenta. Para hacer diagnóstico, la colonoscopía o la rectosigmoidoscopía, si queremos ubicarlo a nivel rectal o de sigmoides, sangre oculta en heces. Bueno, ya vendrán estudios de imágenes más importantes como la tomografía o los estudios varitados, que eso ya en la actualidad se opta por no hacerlo, ya que nos impediría hacer estudios tomográficos en días cercanos. Como dice acá, este marcador tumoral, que es el antígeno carcino embrionario, no sirve como prueba de screening o como prueba de tamizaje, sí nos ayuda para tener un estudio cuando ya tenemos un diagnóstico de cáncer, tenerlo como un estudio basal que en la mayoría, pero no en todos, nos va a ayudar como seguimiento. Digo no en todos porque no en todos los casos el marcador tumoral se va a elevar para hacer seguimiento. Pero lo que sí estamos seguros es que como prueba de screening, como prueba de tamizaje, cribado, ¿no? De poder hacer un diagnóstico de cáncer, con solo el hecho de pedir el marcador, no estamos logrando nada. Por eso que no se considera una prueba importante para hacer como diagnóstico. Bueno, es una imagen ya a nivel del colon, ¿no? La región proliferativa, sangrante, friable, en algunas zonas ulcerada. No toda la enfermedad colónica maligna es de tipo epitelial, es de origen epitelial, sino que también podemos encontrar linfomas a nivel del colon, como también hay linfomas a nivel del estómago, del esófago, pero son de hecho patologías menos frecuentes que la de origen epitelial. Para terminar, hablaremos un poco de lo que es el hígado de tipo benigno. Son frecuentes, acá al contrario de las lesiones a nivel de las vísceras huecas,
como de esófago, estómago, perdón, o colon, acá son muy frecuentes las lesiones benignas y podemos también catalogarlo como de origen sólida o líquida. Cuando hablamos de sólida, hablamos de un adenoma hepatocelular, generalmente en mujeres de 20 a 40 años, pero los dos más frecuentes son el hemangioma y la hiperplasia nodular focal. Esos son los tumores benignos sólidos más frecuentes. Después también tenemos lo que son los hemangioendoteliomas infantiles, pseudotumores inflamatorios, que no es un tumor como tal, solamente es un cuadro inflamatorio. Pero también tenemos de origen quístico, donde, claro, destaca la cabeza, los quistes simples de hígado, que también se conocen como quistes solitarios no parasitarios, porque tenemos a este nivel de origen parasitario como la ediatidosis. Un quiste hepático simple lo vamos a ver como masas grandes, con bordes bien delimitados, ocupando un buen espacio de la capacidad hepática, pero ven que sus bordes están limitados y tiene una pared que no es gruesa, es una pared delgada y bordes no distorsionados. Si hablamos de los de tipo maligno, tenemos frente a lo que se conoce como un hepatocarcinoma o también carcinoma de células hepáticas, es lo mismo, pero no es el único, también pueden haber colangiocarcinomas intrahepáticos, esto quiere decir un cáncer de las vías biliares intrahepáticas, a eso se le conoce como colangio, y también pueden haber linfomas de hígado, que son poco frecuentes, pero también existen. Secundariamente, el hígado se caracteriza por ser un sitio muy frecuente de alojamiento de metástasis, es decir, de tumores que no nacen en el hígado, sino que proceden de otra ubicación, a la cabeza el colon, mama, pulmón, gástrico y páncreas como los tumores primarios que originan una metástasis a nivel del hígado. Factores relacionados como la edad, el sexo, un poco más frecuente en varones, hepatitis viral crónica, básicamente la de tipo B y C, bueno, la cirrosis como un paso antecesor, ojo, la cirrosis no es un cáncer, ¿no? Eso la población lo confunde muy frecuente. La cirrosis es un estado fibrótico, degenerativo del hígado, em, pero no es un cáncer que la cirrosis pueda llevar a un problema oncológico, eso sí es posible, pero no es un cáncer como tal. La hemocromatosis hereditaria, el alcohol, el tabaco, la obesidad y la diabetes mellitus son también algunos de los factores. Los síntomas y signos, bueno, lamentablemente al igual que las otras patologías, no están hablando ya de una enfermedad que por lo general es avanzada. Lo más frecuente es el dolor y la detección mediante la palpación de una tumoración a nivel hepático. Aproximadamente el 20% de los tumores hepáticos, de los cánceres hepáticos, van a presentar ascitis al momento de la presentación, y en sí es frecuente la ictericia, salvo que el tumor esté ubicado en una parte, en un segmento muy inferior del hígado y me esté comprometiendo las vías biliares extrahepáticas por compresión extrínseca. Métodos para llegar al diagnóstico: la ecografía, la tomografía, la resonancia, ¿no? El marcador en este tipo de tumores de los carcinomas de células hepáticas o el hepatocarcinoma es el alfa-fetoproteína. Es un marcador que, si bien tampoco se considera como prueba de screening, el tenerlo por encima de los 500 gramos por litro nos está acercando mucho a la presunción diagnóstica. Incluso en muchos de los casos, el tener un alfa-feto elevado con la presencia de un tumor clásicamente maligno a nivel del hígado, en muchos casos no requerimos hacer biopsia para confirmar, salvo que necesitemos hacer biopsia para
poder utilizar la muestra y hacer estudios moleculares, genéticos que nos permitan una mejor opción de tratamiento. La biopsia puede ser obtenida por vía laparoscópica o actualmente por radiología intervencionista mediante la punción percutánea. Va a depender de la ubicación, claramente. En este caso tenemos un tumor característico, ¿no? Con una hipervascularidad, ¿no? En la fase arterial. Normalmente cuando encontramos un tumor a nivel hepático, pedimos un tumor con protocolo de hígado, que son 5 fases, pero en realidad en la gran mayoría lo conocen como el trifásico, porque las principales es la fase arterial, la venosa y la portal, ¿no? En la fase arterial se ve un gran vascularización interna, algunos vasos internos que son anormales, y en la fase portal, ¿no? Va teniendo como una, se vuelve más hipodenso en relación al parénquima hepático, ¿no? Es lo que conocen como una tumoración con un lavado, ¿no? Y eso es característico de un tumor maligno del hígado. Y como les decía anteriormente, el hígado no solamente se caracteriza por ser un tumor, por ser un órgano que alberga tumores primarios, sino también a tumores de tipo secundario, ¿no? Y clásicamente los tumores secundarios, la metástasis, son lesiones múltiples, pequeñas, igual mal definidas, pero esa es la imagen característica. Me parece que esta es la última. Sí. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta.